niegan los medicamentos a la ciudadanía cuando ya tienen la plata en el bolsillo. Hay sobrecostos de medicamentos. Hay un informe reciente del ADRES que deben tener allá en el Congreso, por favor. Entonces, ¿cómo es que estamos dando los debates? Y ese informe dice, habla de sobrecostos de medicamentos de 5, 6 veces más, 1 billón de pesos que las EPS reportaron de medicamentos que no se sabe por dónde pasaron. Se le giran la plata y le niegan los medicamentos a la ciudadanía cuando ya tienen la plata en el bolsillo. La Corte Constitucional al final en ese litigio tuvo que reconocer con el informe de la Contraloría, con los datos que presentó al ADRES, que hoy no hay evidencia. Es propaganda política. No hay evidencia de que el gobierno entregue menos plata de la que se gastan las EPS, y le doy otra prueba. Y es el tema de los estados financieros de las EPS. ¿Por qué no ponen a un grupo de expertos? Estamos hablando de políticas públicas a que analicen los estados financieros de las EPS, donde ellos mismos dicen que es menos lo que gastan que lo que les entrega el gobierno anualmente. Tenemos que cualificar esta corporación congresional, porque si no va a ser una corporación dedicada a desinformar, dedicada al transaccionismo politiquero, que es a lo que se ha dedicado allá, que antes lo habían legalizado bajo la figura de los cupos indicativos y que ahora es la transacción del voto. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Fantástico y bendecido miércoles 3 de diciembre del 2025. Hoy se están cumpliendo 1214 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos entonces, bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C, y le damos las gracias a todos ustedes, gracias eternas, totales, infinitas, por su impresionante apoyo. También quiero agradecerles a las personas que nos hacen aportes a través de Nequi. Muchas gracias, de verdad, de corazón se los digo. Gracias, gracias, gracias. Comenzamos este video escuchando a la gran Carolina Corcho, donde en ese debate pues muestra otra prueba. Los estados financieros de las mismas EPS muestra que siempre gastan menos de lo que reciben del gobierno. Hay un informe de la ADRES que muestra los sobrecostos de las EPS en medicamentos. Reciben el dinero, pero le niegan los medicamentos a la ciudadanía. Y lo vimos en la EPS, en la nueva EPS, en esa sede que queda en la séptima con 46. Denunciamos lo que estaba ocurriendo en días pasados. Impresionante. Una cosa es verlo aquí en redes y otra cosa ya es verlo en persona. Ya lo había visto en Compensar y tuve la desdicha de verlo y de recibir incluso testimonios de personas que llevaban 4 o 5 horas esperando una autorización para un medicamento. Increíble. Y decíamos nosotros en el video anterior que eso tiene que parar. Está bien, todos sabemos que le están negando los medicamentos a la ciudadanía, un saboteo macabro con fines electorales, pero decíamos en el video anterior, oiga, que se tiene que hacer algo también por parte del gobierno, por parte de la Supersalud, porque eso está ocurriendo en todo el país. Yo he recibido denuncias que en Santander, que cuando vaya a Santander también nos meteremos a la misma, que también está ocurriendo lo mismo, y eso mismo está pasando en muchas partes del país. Como digo, ya sabemos que están actuando de esta forma, ya sabemos que están jugando con la salud y con la vida de los pacientes, pero necesitamos acciones contundentes por parte de la salud, del ministerio, de la Supersalud, del ministerio, pero no puede ser que sabiendo que esto está ocurriendo, se siga dejando que eso pase. Esperamos entonces una actuación contundente por parte de la salud y de la Supersalud y por parte, por supuesto, también del Ministerio de Salud. La Corte Constitucional concluyó que no existe evidencia de que el gobierno entregue menos plata de la que gastan las EPS. Decir eso es propaganda para desinformar. Entonces, pues, ahí queda la intro que escogimos para el día de hoy, con la gran Carolina Corcho, cabeza de lista del Senado del Pacto Histórico. Sabemos también que mañana se va a dar esa inscripción, estamos atentos a la hora, la fecha, el sitio donde se va a dar esta inscripción de candidatos del Pacto Histórico. Entonces, pues estaremos atentos a ver dónde es y la hora
la hora que eso es mañana, como lo había anunciado Iván Cepeda en días anteriores. Precisamente, hablando de Iván Cepeda y también como parte de la intro de este video, acaba de publicar un video nuestro candidato Iván Cepeda, donde recibe el apoyo del movimiento Unidad Minga por Colombia. Dice Iván: hoy me reuní con autoridades indígenas del movimiento Unidad Minga por Colombia. Este video lo acaba de publicar Iván Cepeda en su cuenta de X. Todas las personas que ven este mensaje, acabo de concluir una reunión muy productiva con Unidad Minga por Colombia y quiero llamar al respaldo en todas partes del país a este movimiento tan importante que es una expresión popular, social, de los pueblos ancestrales, de las comunidades. Y ahora que estamos en un proceso electoral, por supuesto, a movilizarnos electoralmente. Eso quiere decir que el próximo 8 de marzo, cuando son las elecciones a Congreso, que se vote masivamente por nuestra propuesta y en mi caso yo seré candidato en ese momento a la consulta por el Frente Amplio, pues obviamente que se respalde mi nombre. Así que me complace mucho estar rodeado, también rodeado en este momento por los pueblos originarios, ancestrales, que tanto nos enseñan con su sabiduría y sus luchas de resistencia y de unidad en Colombia. Repetimos entonces esa campaña que estamos haciendo aquí en el canal, esa pedagogía que estamos haciendo aquí desde hace bastante tiempo. Nosotros no lo estamos haciendo desde ahora, sino venimos ya varios meses diciendo lo mismo. Tenemos que llenar ese Congreso de gente decente en esas elecciones de marzo para el Senado y para la Cámara de Representantes. Tenemos que salir a votar masivamente. Repito, Gustavo Bolívar dice que con 5 millones logramos el 55-86. Nosotros le decimos, querido Gustavo, vamos a pasar esa meta de 5 millones y vamos a tener 65 y 100 representantes a la Cámara de Representantes en la Cámara. ¿Es una meta ambiciosa? Claro que sí, pero ¿por qué no podemos ser ambiciosos? Tenemos que ser ambiciosos porque lo vamos a lograr. Y así como la elección a la presidencia de la República, que podemos ganar en primera vuelta si todos hacemos nuestro trabajo y conseguimos llegar a esa meta de 15 millones de votos como mínimo para ganar en primera vuelta. Ya lo saben, tenemos un gran trabajo por delante. Bueno, eso era como los aperitivos, como el entremés que teníamos preparado para el día de hoy, pero vamos entrando en materia y nos vamos poniendo serios, porque el último mensaje de Donald Trump diciendo que Colombia puede ser sujeto de ataques por la producción de polvo blanco en medio del temor creciente por una intervención terrestre en Venezuela. He oído que Colombia produce polvo blanco. Tienen plantas de fabricación de polvo blanco y luego no la venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques, dijo. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. Y nos preguntamos dónde están esas instituciones, cortes, procuraduría, fiscalía y hasta el mismo Congreso defendiendo nuestra soberanía. ¿Dónde están? Nuestra soberanía y también la dignidad del país. Como dice la gata en el tejado. Pero es que verdad, que el único que tiene los cojones y ama este país es Gustavo Petro. Y precisamente Gustavo Petro ha respondido a esa amenaza que ha hecho el Colorado del Norte otra vez contra nuestro país. Venga, señor Trump, a Colombia. Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no le llegue polvo blanco a los Estados Unidos, sin misiles,
He destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo es que se destruyen. Un laboratorio cada 40 minutos. Pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió. No continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de polvo blanco para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia. Otra vez, con 2 cojones. Es que es impresionante lo que el Colorado del Norte está haciendo. Cierra espacios aéreos, hace lo que se le da la gana, viene a desestabilizar nuestro país, nuestro continente, con sus amenazas. Y por allá se la siguen metiendo por montones. Entonces, ¿de qué habla el Colorado del Norte? Se nota claramente que lo que está buscando es interferir también en nuestras elecciones y en el futuro de nuestro país. No lo vamos a permitir, señor Colorado del Norte. Afortunadamente tenemos un presidente, y repito la palabra, con 2 cojones, que le ha mostrado a usted datos reales, no los datos chimbos que está llevando por allá Bernardo Moreno y toda esa jauría. Bernardo, porque ahora dice que es Bernie Moreno. ¿Cuál Bernie? Bernardo Moreno, que también sabemos los torciditos que tiene la familia Moreno y que nosotros mismos vimos a ver con nuestros propios ojos cómo han volteado tierras y cómo es que se la ganan rapidito, ¿no? Allá en Guaymaral están construyendo en este momento apartamentos de 700, de 600 millones de pesos en unas tierras que fueron volteadas y aparte, donde está el agua que a Bogotá le va a hacer mucha falta. Así que no nos amenace, señor Colorado, no nos amenace, porque nosotros no lo vamos a permitir. Aquí, este país ya no es el país arrodillado que antes tenían. No, señores, y eso es lo que no le gusta al Colorado, que Petro sí se le ha parado de frente, se lo ha dicho de frente y que no se le va a arrodillar. Y nosotros, por supuesto, no nos vamos a arrodillar más ante ese país. Y más tristeza da, ¿no? Mucha gente por ahí, bueno, mucha o poca gente, diciendo que ojalá venga. Ayer me pasó una. Paro a tomarme un tinto. Yo siempre voy sacando por ahí testimonios y no desconecto ni un minuto. Tomándome el tinto, aparece el señor que vendía el tinto y suelta un "es que es agono" de Petro. Yo callado. Ojalá vengan los gringos y se lo lleven. Ahí sí me metí, me dañó el tinto, ahí se lo di, le pagué, se lo devolví, pues se lo dejé ahí. Se lo pagué y le dije 2 cositas sin ser grosero, pero impresionante. El tipo se quedó así después de la respuesta que le di. ¿Cómo así? ¿Que es que vengan los gringos? ¿Basado en qué? ¿Basados en qué? Mucha gente por ahí repite eso. Ay, qué tristeza de verdad. Qué tristeza y qué ignorancia tan grande, ¿no? No es que los excusemos, pero entendemos de cierto modo. Eso es lo que le venden todos los días en ese Caracol. Yo dejé de almorzar en el restaurante, dejé de almorzar, ya no podía más. No soporté más, tomándome la sopita, comiéndome un bagrecito con salsa de coco, creo que era. Ese día dije no más. Y escuchando las mentiras de Caracol, que no son capaces de rectificar, y esperamos ojalá que se tomen las medidas y las denuncias pertinentes ante esos medios, El Tiempo y Caracol, aunque debería de paso ser denunciados todos los medios, porque no se trata de aquí de que no es que los medios tienen que ser petristas y tienen que alabar, no, pueden informar, pueden investigar, denunciar, pero cosas reales, no montajes chimbos, como lo que hicieron por ejemplo con Calarcá. Que decimos nosotros, el boomerang ya viene de vuelta, ya casito les va a estrellar en toda la cara. Pero sabemos también quiénes son los que mueven los hilos de todo esto que está ocurriendo con el país, de todas estas amenazas, y que es la única forma que esa derecha nefasta
piensa que van a ganar las elecciones así. Pues no la van a ganar, aunque, ojo, lo hemos dicho, tenemos esas encuestas que salen, que nosotros no le comemos a las encuestas y no nos vamos a distraer por los resultados de esas encuestas, pero sabemos quiénes son los que manejan esos hilos y quién es la cabeza que maneja todo eso y quiénes son los que están detrás de esa estrategia de difamar a nuestro presidente, de burlarse de nuestro país, de la soberanía de nuestro país. ¿Quién es? Pues el Matarife. Por supuesto que es el Matarife. Y hablando del Matarife, la bendición que le dio a Fajardo, lo dijimos anteriormente, la semana anterior. Oiga, condenan a Santiago Uribe, vámonos a la cuenta de Fajardo a ver qué dice. Calladito. Por allá dice que aparece de tercero en esas encuestas, que no nos vamos a dejar distraer. Aparece de tercero cuando 3 gatos son los que lo están viendo. Pero lo hemos dicho aquí también anteriormente, desde hace varios meses, pilas con Fajardo. Pues el Matarife le ha dado la bendición después de que utilizaron a Miguel Uribe, que en paz descanse, después al papá de Miguel Uribe le dieron la patada, lo utilizaron y así son. Entonces ahora vienen a alabar a Abelardo de la Espriella y a Sergio Fajardo. Entendemos entonces por qué Fajardo no se manifestó en nada después de esa decisión de la condena de Santiago Uribe a 28 años. Por supuesto que sabemos que Fajardo está a la derecha, más a la derecha que el Centro Democrático. Miren lo último que ha publicado, y me perdonan ustedes traer aquí al Matarife, porque de verdad a mí me da vergüenza con ustedes traer esto, pero hay que escucharlo para que entremos en contexto y nos demos cuenta cuáles son las jugadas de este Centro Democrático, del Matarife y de toda esa derecha nefasta. Escuchen esto. Desde el doctor Abelardo hasta el doctor Fajardo, el Centro Democrático continúa el proceso de escogencia de su candidata o candidatas a la presidencia de la República. Intervienen las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Reiteramos toda la voluntad. Ya no más. Ahí lo escuchamos. Vaya ramillete, ¿no? Paola Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín. No, perdón, Paloma Valencia, no Paola. Paloma Valencia, la Cabal, Paola Holguín, el tigre raquítico ese y Fajardo. Como dicen, nada más que decir, su señoría. Y por allá Gustavo Petro también le respondió no de este tema, sino le respondió otra cosa. Mire, dice el Matarife, presidente Gustavo Petro pierde el tiempo en dedicarme sus rascas. Debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar a Gerald Ford y a su jefe. Presidente Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua. ¿Cómo no, moñito? Que lo que toman es tinto, empanadas y agüita. Eso se lo creerá solo él. Pero viene la respuesta de Gustavo Petro. Usted, Álvaro, brinda aguardiente. Y la gastritis no me deja tomar aguardiente. Puede venir como antes. Otra invitación que le hace a mi oficina. Y se toma un buen tinto. Y ahí sí hablamos. ¿Qué tal la respuesta? Pero de verdad que la historia del paramilitarismo en Colombia y la captura total del Estado por parte de esa mafia tiene que ser revelada completamente, luego divulgada pedagógicamente en todos los colegios, universidades, museos, teatros, cines, documentales de televisión, vallas, periódicos, noticiero, internet y en todos los espacios masivos posibles para que los colombianos conozcan, entiendan, dimensionen, perdonar, sanar, reparar y lo más importante, evitar que se repitan estos hechos tan impactantes y dolorosos que fueron impulsados desde las mismas instituciones del Estado. Aunque los protagonistas de ese sangriento capítulo de nuestra historia pretenden minimizar, desviar y tapar esa barbarie, por el contrario, hoy, más que nunca, toda esa historia debe revelarse y difundirse masivamente para que abramos los ojos y no se vuelva a repetir. Bueno, nosotros los tenemos abiertos, ¿no? Para que ellos
Muchos abran los ojos y no se vuelva a repetir, porque precisamente esto, ayer cuando hablaba con el señor del tinto que le dijo a Petro que era un agono, cuando sales tú con los argumentos me pasa siempre, decentemente. Lo primero que le dije, me gusta que usted piense diferente, no me gusta el calificativo porque yo de calificativo también podría decir que Uribe es un agono. ¿Sí o no? Pero no me igualé a eso. Simplemente le dije que dése cuenta, tal, el tema de la salud, el tema tal, y se quedan así. Es un señor mayor, guerreándola, con un carrito empujándola. Lo he visto llegar pasando por la carretera, por la vía, por la avenida, orillado, todo el mundo le pita porque él va con su carrito, con unas zorritas que le llaman, una zorra con unas llantas grandes, a ponerse en una esquina. Ahí dura todo el día y si llueve pues tiene un techito ahí dura, un señor de más de 60 y pico de años. Engañado hasta las trancas. Esperamos que por ahí le haya quedado lo que yo le dije, aunque eso es muy difícil, pero es que es verdad. Hay que hacer que esa gente abra los ojos, porque ellos toman la sopa con caracol y se quedan con eso. Este mensaje es muy importante, este mensaje que envía César José. Décadas de violencia destruyeron el tejido social y el sentido de humanidad de la sociedad colombiana. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de conocer las raíces y causas de uno de los conflictos armados más sangrientos del mundo, gracias a los testimonios y victimarios que se están recogiendo en la JEP que quieren acabar, y la Comisión de la Verdad, por supuesto. Aunque algunos responsables de este terrible capítulo de nuestra historia pretendan de forma descarada minimizar, desviar, tapar masacres e injusticias, por el contrario, hoy más que nunca, toda esa historia se debe difundir por ley en los colegios, en las universidades, en los museos, en documentales, en teatro, cine, televisión, periódicos, noticieros, en fin, para evitar que eso se repita. Paramilitarismo de Estado es el hashtag que ha utilizado César José. A mí me gusta traer a César porque da unas respuestas muy buenas. César, ese espacio es para mi libertad de expresión, como lo garantiza la Constitución. Mi enfoque ideológico está resumido en política DIF. Pues ahí vemos a César. No sabemos si ese sea César José, pero pues siempre lo traeremos acá. A ver, ustedes no lo están viendo. Ese es el gran César José, que siempre le da una respuesta a los posts de Gustavo Petro. Repetimos, no sabemos si esa sea la imagen. Muchas personas ya sabemos que por seguridad también ocultan su imagen de pronto. Puede ser que él sí sea César José. Pero lo que dice es totalmente cierto. Es difícil esa campaña de abrirle los ojos, porque no falta el desquiciado, ¿no? Que lo trate a uno mal. Bueno, en eso también estamos ya como preparados, ¿no? Ya yo ir a agredirme o alguna cosa ahí sí ya nos vemos, porque tampoco, pero de verdad que mucha desinformación, y eso tenemos que hacerlo los canales alternativos, como dice César José, todas las plataformas, en fin, de dar a conocer cuál es la realidad, cuál ha sido la realidad de esos trabajos investigativos de periodistas como Gonzalo Guillén, como Julián Martínez, que muestran claramente sus libros, sus publicaciones, sus trinos, sus programas, sus columnas, muestran claramente cuál ha sido la realidad de esa gente que dice que ahora andan muy unidos para derrotar a Iván Cepeda. No van a pasar. Aunque tenemos que decirlo y repetirlo, no tenemos garantías. Por eso es que yo insisto en que tenemos que votar masivamente, mucho más que lo conseguido en la elección de Gustavo Petro. ¿Por qué lo decimos? Porque miren lo que publica Gonzalo Guillén hablando de esas no garantías que tenemos de la intervención de Donald Trump del Colorado del Norte en nuestro país, en nuestras elecciones, porque eso es lo que están haciendo. Están interfiriendo en nuestras elecciones, porque saben que en las urnas no pueden. Entonces, como saben que en las urnas no pueden, tenemos miedo, no tenemos garantías, y uno de esos organismos es la registraduría. Ojo a esto que publica Gonzalo Guillén. Es cuando menos aberrante que la registraduría diga en su página oficial que el escrutinio de los votos en Colombia está intervenido abiertamente por la Embajada de los Estados Unidos y no pase absolutamente nada.
postea, cita a Gustavo Petro, a Iván Cepeda, a la Cancillería, a la Procuraduría, a la Fiscalía y muestra esta imagen. Pues nosotros nos fuimos a ver la imagen. A ver, aquí la vemos, la imagen. Esta. La imagen está en la página de la registraduría. Esta. Aquí vemos. Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Es que no queremos ver nada que tenga que ver con Estados Unidos en nuestras elecciones. Así hayan añadido un contexto a la publicación de Gonzalo Guillén que dice: Estados Unidos brindó apoyo financiero y técnico para la creación de la línea anticorrupción 157. No se trata de intervención alguna sobre los escrutinios, sino un simple reconocimiento. No le creemos. No lo creemos, no le creemos, y no tiene por qué Estados Unidos apoyarnos financieramente para la creación de una bendita línea anticorrupción. Hasta ese punto arrodillados estamos. Entonces ahí publica X, Estados Unidos, los lectores añadieron un contexto de por qué está la banderita de los Estados Unidos en la página de la registraduría. Mientras Estados Unidos anuncia que va a bombardear a Colombia, este país acepta oficialmente que le meta manos en las elecciones. No, es que la Policía Nacional está aliada a la línea anticorrupción. ¿Ah? La línea anticorrupción tiene una alianza con la Embajada Americana. ¿Eso qué es? ¿Eso qué grosería es eso? Por acá le dicen a Gonzalo Guillén: no tiene nada que ver el escrutinio. La línea anticorrupción de la policía tiene una alianza con la Embajada Americana. Peor todavía. ¿Diría usted mismo si la cooperación fuera con China o con Rusia? ¿Qué dirían, por ejemplo? Ay, Gonzalo Guillén, qué buena respuesta. Y sí, fue el gobierno de Gustavo Petro el que creó esa línea 157 anticorrupción. Pero entonces, ¿por qué no responden? ¿Qué pasaría si entonces ahí estuviera la bandera de China o la bandera de Rusia, como dice Gonzalo Guillén? No queremos nada, no queremos absolutamente nada que tenga que ver con los Estados Unidos, y menos ver una banderita en la página de la registraduría. ¿Por qué la registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en su software por los Estados Unidos? Eso sí se llama preparar un fraude. Es la respuesta de Gonzalo Guillén, de Gustavo Petro al post de Gonzalo Guillén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que no se nos olvide, y tenemos que tener cuidado con esas intervenciones de Estados Unidos, que si Estados Unidos entonces está metido en esa línea anticorrupción, pues adiós, amigo. Tomemos de ejemplo lo que está ocurriendo en Honduras. Tomemos de ejemplo la intervención clara, directa de Estados Unidos marcando las elecciones en Honduras. Entonces acá nos surge otra pregunta: el software. Todas las elecciones anteriores, en el 18 también se habló del software y todavía continúa el tema del software. ¿Por qué no hay forma de reemplazarlo? ¿No hay forma de hacer algo con ese software urgentemente en vísperas de lo que nos viene? Es que el tema del software no podemos dejarlo solamente en anuncios. Tienen el software y que el software y que el software, pero ¿qué se hace? Es una misión del gobierno, digámoslo así, es algo que el gobierno puede hacer, que Gustavo Petro puede hacer, pero es que el tema del software no lo podemos minimizar. No lo podemos minimizar porque seguro que esta gente nos va a hacer fraude, no lo va a hacer. Entonces, en vísperas, ya que vamos a entrar al 2026, que puede sonar pajaritos en el aire. No, es que usted no sabe lo que está hablando, el software no se puede reemplazar, el software... Oiga, entonces nos vamos de cabeza al abismo, que no tenemos garantías, que se han burlado de nosotros, que han hecho lo que se les ha dado la gana con nuestras elecciones. Mire lo de los colombianos en el exterior, los colombianos en el territorio que no pudimos ni participar en esa consulta popular. Es que no es mínima la cosa, y como repito, mucha gente dirá: no, pero es que eso del software usted no sabe, Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante eso? Es que no puede pasar de agache. Eso no puede pasar de agache. Es algo aberrante y que todos lo hemos denunciado desde hace rato. Y no pasa absolutamente nada.
No pasa absolutamente nada. Entonces, no es, como digo, lanzar pajaritos al aire o lanzar palabras al viento. No, aquí lo vemos en la página. Ahí está, Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. ¿Cómo se puede permitir eso? Después de todos los ataques, después de todo lo que ha dicho, de que sabemos el intervencionismo del gobierno americano en las elecciones de Colombia, de representantes, de congresistas nacidos en Colombia pidiendo deportaciones y ahora que se llaman Bernie, ¿no? Bernardo. Es que tenaz. Entonces, el tema del software es algo que no podemos dejar pasar desapercibido. Y si nos vamos, por ejemplo, hablando de software, siempre nos cae aquí también Pegasus. RTBC publicó hace poco espionaje a Armando Benedetti. La fiscalía recibirá informe que prueba ataque con Pegasus. Un peritaje privado confirmó el espionaje a Armando Benedetti tras detectar el spyware Pegasus en su celular. El informe llegará a la fiscalía. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer que su celular ha sido centro de espionaje con el software Pegasus. El jefe de la cartera reveló que se dio cuenta luego de haber contratado un peritaje privado. Benedetti confirmó que un peritaje detectó el spyware Pegasus en su celular, una intrusión sofisticada que puede activarse hasta con una llamada perdida. El informe irá a la fiscalía y el ministro pidió reforzar la seguridad digital y proteger las comunicaciones oficiales. El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, se ha ganado la reputación de infiltrar dispositivos móviles y acceder a información privada sin el conocimiento del propietario. La tecnología se ha utilizado en diferentes países para espiar a periodistas, activistas y políticos de oposición. Gustavo Petro ha señalado ya varias veces que el software Pegasus fue utilizado para espiar a la oposición y al liderazgo juvenil popular en Colombia durante más de 6 meses, calificando el episodio como un Watergate monumental con lavado de activos incluido. Cabe mencionar, según RTBC, que este software desde el año 2021 ha estado en el centro de las noticias por un escándalo internacional, puesto que vulnera los derechos y la privacidad no solo en Colombia, sino también en México y en otros países. El presidente Petro, en diferentes alocuciones y explicaciones en redes sociales, afirmó que el negocio para adquirir Pegasus se llevó a cabo el 27 de junio del 2021. El 22 de septiembre del 2021, cuando Iván Duque era presidente, transacciones que se documentan en aduanas israelíes. Con la investigación de la revista Raya y la señal investigativa, se ha dado a conocer que la compra ilegal que se hizo en Colombia se habría hecho en el gobierno de Iván Duque, aunque la compra de Pegasus ha sido negada repetidamente por exfuncionarios del gobierno del expresidente. Además, por medio de la investigación de señal investigativa se han encontrado más pruebas decisorias que incluyen las matrículas de las aeronaves utilizadas, los nombres de los pilotos y las fechas exactas. A partir de esa investigación se descubrió que fueron 2 vuelos privados los que intervinieron en la operación de compra de Pegasus, fueron 2 los jets que aterrizaron en Colombia para sacar el dinero en efectivo con el que se realizó la transacción. Así que tenemos que estar atentos y repito, el tema del software no es un tema menor, es un tema menor y más cuando uno escucha a esa gente, ¿no? Decir que el 26 sale Petro y que no más progresismo y que no más izquierda y que no más. Lo tienen como dado por hecho, ¿no? Así que, pues dejamos esa posición, ¿no? Nuestra posición y la posición de muchos de ustedes. Y también acá en redes estamos viendo el software que hace el escrutinio en las elecciones que se aproximan. Un tema muy delicado y que podemos esperar de esa gente lo que sea. Que no vengan a minimizar el hecho de la banderita en la página de la registraduría. Mucho cuidado y ojo con eso también, lo repito, lo que está ocurriendo en Honduras. Bueno, tenemos que avanzar en nuestro contenido. Y uno de los temas que obviamente siempre ocurre, una de las discusiones que siempre se dan en diciembre, es el tema del salario mínimo. Entonces vamos a hablar ahora del salario mínimo, de cómo va a ser ese cálculo para el salario mínimo en el 2026. Entonces, primero que todo, entramos en contexto, nos basamos en la página de Radio Nacional de Colombia. Ministro del Trabajo pidió no hacer cuentas alegres para el cálculo del salario mínimo de 2026. Ya se instaló esa mesa de concertación salarial con la que se empezará a definir el aumento del salario mínimo del 2026
el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, hizo un llamado para que la discusión entre los interesados sea leal, sincera y en el escenario que establece la ley. De manera oficial, entonces, se dio comienzo a la concertación de un nuevo salario mínimo. En el día de hoy, lunes, hemos empezado la discusión sobre el factor de productividad que vamos a tener en cuenta para el incremento del salario mínimo. Esta discusión la queremos hacer sin especulaciones, como ha venido ocurriendo en los últimos días, porque esta es una discusión que merece todo el rigor y toda la seriedad. No queremos que sobre este asunto se hagan cuentas alegres, sino que haya una discusión leal, sincera, en el escenario que establece la ley, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Si bien aún no se mostraron las cartas de forma oficial por parte de cada sector que participa en el diálogo, el ministro de Trabajo manifestó también que espera un acuerdo responsable, que represente, que garantice un aumento significativo para los trabajadores y, por supuesto, por encima de la inflación, ¿no? Que eso es lo que hablábamos con otro vigilante. No, es que me dice, Osvaldo, es que mire que acá le suben al salario mínimo. Y yo me acuerdo a mi mamá cuando hablaba no del salario, bueno, que subían los incrementos del salario, bueno, que ella hablaba de ese tema, que le subían al salario, le subían al sueldo, pero después le subían a todo mucho más de lo que ha subido el salario mínimo, bueno, el sueldo. Siempre ha sido así en Colombia, siempre ha sido así. En este gobierno de Gustavo Petro pues ha cambiado muchísimo eso, ¿no? Ya por supuesto, el aumento que tiene el salario mínimo tiene que estar por encima de la inflación. Y un detalle, Fenalco se levantó de la mesa de concertación. Pero entonces, ya entramos en contexto, entonces vamos a escuchar a Antonio Sanguino. Dice, muchos hablan del salario vital y móvil, ¿pero qué es? No es un invento ni un capricho, es el espejo que necesita una familia para vivir con dignidad. Hemos avanzado en el salario mínimo con este gobierno de Gustavo Petro, pero aún le estamos debiendo al pueblo trabajador. Acá les cuento de qué se trata y ha publicado un video Antonio Sanguino que lo tenemos aquí. ¿Escuchado hablar del salario vital? ¿Qué es? ¿Por qué se menciona tanto? ¿Y con qué se cobra? No es un número inventado ni un capricho del gobierno. El artículo 53 de la Constitución Nacional dice que la remuneración de un trabajador debe ser vital y móvil. ¿Quién calcula el salario vital? La Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, como la conocemos comúnmente. ¿Y cómo lo hizo? Revisando los gastos reales de más de 87,000 hogares colombianos de la encuesta nacional de presupuestos de los hogares del DAN. Eso significa que la plata debe alcanzar para que una familia de 4 personas cubra en dignidad sus gastos básicos. Comer, tener un techo, educar a sus hijos, tener salud, transporte y lo esencial del mes. Nada más. Lo mínimo para vivir en dignidad. Cuando sumaron todo, encontraron que una familia de 4 personas necesita 2.982.960 pesos al mes para vivir dignamente. Luego preguntaron cuántas personas trabajan en ese hogar. En promedio, 1.5 trabajadores fue la respuesta. Así que 1.988.640 pesos netos por trabajador, que con el aporte a Seguridad Social suman 2.147.731 pesos. Y ojo que estos son datos para el 2024. Lo que quiere decir que a pesar del incremento significativo decretado por el presidente Gustavo Petro en el salario mínimo del año anterior, aún le quedamos debiendo 563,000 pesos a cada trabajador. ¿Por qué es importante? Porque este cálculo será un referente técnico por decisión del gobierno en la mesa donde se discutirá el salario mínimo. No es la cifra final, pero sí es un espejo donde podemos vernos como país. No es un capricho, es una realidad que no inventamos nosotros. Después de escuchar a Antonio Sanguino y también lo que uno escucha en la calle, ¿no? Y lee también a través de redes sociales. Yo no soy experto en economía ni nada de eso, pero si algo se ha sabido y si algo también vi por allá en España, que ya el año entrante entran con 37.5 horas a la semana de trabajo, pasando de las 40 a 37.5, que las 40 horas lo consiguieron con una lucha intensa, una lucha fuerte. Allá donde yo hice una entrevista
al director de comisiones obreras de Andalucía, en Málaga, me decía, aquí, en la Plaza de la Constitución, en Málaga, donde estamos parados, donde le estaba haciendo esa entrevista, una entrevista que hice el 1 de mayo, me decía, aquí se dio una lucha fuerte, constante, para lograr esas 40 horas semanales. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente trabaja con más sentimiento de pertenencia hacia esa empresa, digámoslo así, ¿no? Porque es que es algo obvio, porque es que ahora todos son dueños de empresas, ¿no? Escucha uno hasta vigilantes por acá hablando, no, es que ahora nos van a subir el salario, pero la empresa ya no va a tener entonces cómo contratar más o no le van a dar más contratos porque obviamente van a subir los contratos para la prestación de sus servicios de vigilancia. Oiga, es que incluso llegan a comparar, no es que Maduro le sube, entonces dicen pues que le suba entonces a 5 millones de pesos de una, 4 millones de pesos de una. Eso escucha uno por ahí en la calle, eso lee uno a través aquí de redes. Sin ser experto en economía, porque no lo soy, me gustaba la materia, en la universidad vi 3 economías, y macro y microeconomía también vi, pero los empresarios en Colombia deben comprender que ellos son importantes como dueños del capital. Pero oiga, que sin una mano de obra bien remunerada no mejora la producción de esas compañías. Es algo difícil de entender. No, y aparte, sabemos acá también cómo es el tema de los impuestos de los grandes empresarios, ¿no? No pagan un carajo de impuestos. Entonces, muy buena esa discusión que se dé, muy bueno que se hagan esos planteamientos, pero es importante tener en cuenta eso. Yo conocí un señor que me sigue en el canal, voy pasando y está en una camioneta tremenda, hermosa. Una camioneta no sé qué marca era, no era Toyota, era una camioneta parecida a esas Toyotas, 200 y pico de millones me dijo que le había costado al empresario. Yo lo sigo a usted, me dijo, y quiero decirle algo, a mí la reforma laboral, obviamente, me ha tocado sacar más billete, pero todos mis trabajadores felices, él tiene muchos bares y mucho movimiento nocturno acá en tema de esos de karaokes, en fin. Todos los días veo que está abriendo uno nuevo, o todos los días no, cada vez que me lo encontré 2 veces, me lo he encontrado 3 veces. Y las 2 últimas veces que me lo he encontrado, no, es que estoy abriendo un local en la 80 y pico, en la zona Yupi de Colombia, ¿no? La zona, ¿cómo es que le dicen? Bueno, en la zona Gomela, por decir algo, no tiene una palabra, pero no sé, aquí en la 82,15, eso es todo. Allá está montando un local, y un local allá tiene que costar un billete, y lo sigue abriendo. Por acá, cerca donde vivimos, también está abriendo otro, y tiene varios. Los empleados están felices, le trabajan con mucho más gusto. Eso es difícil de entender. O no, es que tiene que ser el trabajador así, ¿no? Así. El trabajador tiene que estar pisoteado sus derechos, pisoteado su sueldo. Porque así nos acostumbraron aquí en Colombia. No, señores. Y he sabido también de empresas que no están pagando, que han reducido los sueldos para que cuando se ponga en marcha la reforma laboral, que ya tiene que estar poniéndose en marcha, pues no vean ellos un incremento. Y si no les gustó, pues váyanse, les dicen. Lo sé de un local que queda precisamente en esa 80 y pico. Es que no me han dado la autorización para dar el nombre, porque la persona que yo entrevisté, que hablé con ella, me decía eso, y está aburrido porque les bajaron el sueldo. Y me imagino que esa práctica también se está dando en muchas empresas, porque aquí en Colombia lo que prima es que el trabajador sea un esclavo, que le han robado durante toda su vida lo que realmente debe ganar. Y ahora escucha uno y lee a unos gatos por ahí, que son ahora disque empresarios, solamente por hablar. Entonces, repetimos eso. Los empresarios tienen que comprender que ellos, por supuesto, son importantes como dueños del capital, pero que sin una mano de obra bien remunerada no mejora la producción. Escuchemos aquí Antonio Sanguino otra vez. Propuesta tuya
Porque Benedetti dijo el 11%, es lo que yo le he escuchado. Sí, pero bueno, la doctora María Lorena, como hizo parte de los gobiernos, ¿no?, que le tacañaban a los trabajadores, ahora le parece un exabrupto que nosotros aumentemos de manera significativa los ingresos de los trabajadores. Lo que hemos generado con un incremento del 37.6% del salario mínimo en el gobierno del presidente Petro, que ha significado un 17.2% de aumento en los ingresos reales, es una baja al desempleo histórica, la más baja de todo el siglo, del 8.2%, un crecimiento económico que en el último trimestre registró un 3.6% del PIB y un control de la inflación que no supera el 5.5% y que hoy está en el 5.2%. Así que ingresos de los trabajadores significan más y mejores empleos, crecimiento económico y dinamismo de la economía. Y seguramente a la doctora María Lorena Gutiérrez, la del Grupo Aval, se le olvidó esas doctrinas económicas de corte keynesiano cuando estuvo en el gobierno. Grupo Aval, que ha sido uno de los mayores beneficiados, ¿no? Las ganancias del Grupo Aval ya se ubican en el 80 y tanto %, igual que el Grupo Éxito, en fin. Lo que dice Antonio Sanguino es cierto, es cierto. Ahí nombró Antonio Sanguino en eso que escuchamos, en esa entrevista. Escuchamos que nombra Armando Benedetti. Armando Benedetti publica un video. Últimamente Armando, ese equipo de comunicación, está creando unos videos que me parecen muy buenos. Dice Armando: me perdona mi amigo y colega Antonio Sanguino, pero voy a hablar como una persona que siempre ha estado cercana a la clase trabajadora. El aumento del salario mínimo debe ser de 2 dígitos. Y publicó el video que les hago mención, Bueno, se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él. Voy a hablar como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en 2 dígitos. Si usted revisa lo que pasa en Costa Rica, ya es más de 780 y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo. Aquí es muy bajito. Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía. Así que necesitamos que el salario mínimo suba en 2 dígitos, 10 o más de 10. Y perdóname, Sanguino. Bueno, se va a molestar. Nada que perdonar. Colega y amigo Armando Benedetti, le responde Antonio Sanguino: yo no he sido cercano o amigo de la clase trabajadora, soy trabajador, hijos de campesinos catatumberos, pobres y sin tierra, convertido luego en trabajadores informales o por cuenta propia, y sé y siento muy bien lo que significa un salario digno en la Colombia de hoy. Bienvenido al debate, con rigor y con el corazón en la mano, ojalá en la mesa de concertación a la que estás invitado, le contestó Antonio Sanguino. Pero en esa discusión supimos y leímos y volvemos entonces a la página de Radio Nacional de Colombia que Fenalco se levantó de la mesa de concertación. Pese a la presencia en la mesa de concertación durante una parte del día, Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, finalmente se levantó de la discusión, lo que de inmediato generó reacciones. Y efectivamente tenemos aquí una reacción y es de Santiago Osorio. Vamos a escuchar el video. Como gremio, se comporta como un partido político y lo peor de todo, un partido político de oposición. ¿Cómo es posible que abandonen la mesa más importante donde se concerta el salario para millones de trabajadores en nuestro país? El pueblo colombiano tiene que darse cuenta que un sector de los gremios está en contra de la clase trabajadora. Y me refiero específicamente a Fenalco. Fenalco ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral. Creemos que es una payasada prestarse a asistir. Que lleva más de 3 años anunciando grandes catástrofes en este país, supuestamente por cuenta del aumento del salario mínimo. Sin la participación de Fenalco, Gobierno Nacional, centrales obreras y empresarios se reunieron para dar inicio a la mesa de concertación para definir el aumento del salario mínimo para el 2026. Van a la OIT a quejarse de que no hay diálogo social y cuando se les invita al diálogo social salen corriendo. Y lo hacen porque no quieren aceptar un aumento significativo, no quiere que ningún trabajador en Colombia gane más de lo que actualmente gana. Yo creo que los comerciantes de Colombia deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión. Y desde que llegó este gobierno dijeron una y otra vez que aumentar el salario iba a quebrar las empresas, iba a disparar el desempleo, iba a hundir la economía. Pues bien, nada de eso
ha ocurrido? La economía se reactivó impulsada por el consumo, el desempleo ha bajado a cifras históricas y se ha aumentado el poder adquisitivo de la gente sin desatar la crisis que este partido político de oposición, que debería funcionar como gremio en defensa de los trabajadores, acusaba a este gobierno. ¿Y por qué se levantan de la mesa? Muy sencillo, porque no les importa los trabajadores de nuestro país y prefieren arrodillarse ante el gran capital de nuestro país que no quiere pagar salarios más altos. Colombia es el tercer país más desigual del mundo y esa desigualdad naturalmente se expresa a través precisamente de ese salario mínimo. Un salario que comparado con estándares de otros países es claramente insuficiente. A la gente no le alcanza para vivir con dignidad, para cubrir su alimentación, para pagar su arriendo y su transporte. Y por eso nosotros desde este Congreso insistimos en que este salario tiene que ser por encima de 2 dígitos. Un salario mínimo de 1.800.000 es apenas un paso elemental para dignificar el trabajo en Colombia, viniendo yo de familias que tienen empresa y han creado empresa en este país. Pues vamos a seguir defendiendo un salario mínimo justo, con aumentos reales y ojalá los trabajadores de Colombia, por quienes hemos trabajado muy duro en este Congreso de la República con la reforma laboral, por fin tengan condiciones más justas. Muchas gracias. Escuchando esta intervención de Santiago Osorio, tiene toda la razón, pero también nos viene a la cabeza, ¿no? Y por eso nos gusta, o en lo personal me gusta, esa posición de Iván Cepeda, de esa campaña austera, de ese llamado, ¿no?, que hizo, esa propuesta, que cuando él llegue a la presidencia lo primero que va a hacer es bajarse el sueldo a los presidentes y ministros que lo acompañen en el gobierno. Y nos preguntamos, todos esos que se oponen, los FENALCO y aparte los congresistas, ¿el sueldo de ellos qué? No se ha podido, ¿no? No se ha podido rebajar, y incluso el propio senador Iván Cepeda, incluso Gustavo Bolívar y ya varios congresistas han presentado esa propuesta de reducción de salario de los congresistas. Ahí sí salen corriendo, ¿no? Ahí sí se salen y rompen el quórum, ¿no? Es que son unos miserables, de verdad. Son unos miserables, y por eso esa frase de Iván Cepeda: en el gobierno de Iván Cepeda, el que se aprieta el cinturón es el gobierno, el Estado, no el pueblo. Y hablando de trabajadores, por supuesto que tenemos que irnos a ver qué ha manifestado, qué ha dicho el gran senador Wilson Arias. Pues por supuesto que ha dejado su punto de vista. Muy fácil oponerse al aumento del salario mínimo ganándose más de 50 millones de pesos. El aumento del salario mínimo ha impulsado la demanda interna. Vamos por uno nuevo. Y para seguir dignificando al pueblo, tenemos aquí también a Wilson Arias. Entiéndalo, doctor Cabal, presidente de FENALCO. Reporta al DANE 3.6%. ¿Por qué sí celebro esta vez el crecimiento económico? Porque está atravesada por signos de redistribución de la riqueza como muy pocas veces en la historia económica reciente del país. Porque ocurre muchas veces que hay un gran crecimiento económico, pero no hay desarrollo social. Durante muchos años, aquí dije yo que el aumento salarial iba a ser importante factor de crecimiento económico y algunos llamaron a guerra. Dijeron, no señor, el aumento del salario significará el acabose. Pues bien, ¿qué es lo que estamos cosechando? La gente del pueblo y del común no hace lo que Sarmiento Angulo cuando tiene ganancias. Vamos a ver, Sarmiento Angulo, estas ganancias enormes, ¿dónde las va a poner? ¿En los circuitos gringos? ¿En la bolsa norteamericana? ¿En los bancos del gran capital? El obrero no hace eso. Cuando el pueblo tiene 3 pesos más, consume. No se lo lleva a especular. En estos momentos tenemos un crecimiento del consumo privado del 4.4%, y dentro de ese consumo privado, el consumo más importante a esta hora es el consumo de bienes durables, carros y electrodomésticos. 2, el semidurable, 9.1%. Y esto ha impulsado la demanda interna, es decir, los colombianos compran más y han aumentado la demanda interna en un 4.7%. La manufactura industrial ha crecido 8.6%, de modo que cierro diciendo, la explicación de este crecimiento no es porque haya más bancos solamente, sino porque el pueblo tiene un poquito más para gastar. Entiendo. El pueblo tiene un poquito más para gastar. Y eso se ve en la calle. Eso se ve en la calle. Se ve en la compra de carros, por ejemplo, como dice el senador Wilson Arias. Se vieron las cajas de gente saliendo con televisores ahora que hubo el Black Friday ese, que es un engaño total. Yo estuve comparando precios desde hace rato con el tema del televisor, porque necesito un televisor y ahora que me llega el pelado. Aparte, bueno, el pelado me toca ponerlo en otro lado porque aquí no cabemos, en fin. Por eso fue que ayer yo no pude grabar video, buscando también un espacio porque ya me llega el viernes.
Me llega el viernes y, uy, Dios mío. Pero bueno, no, claro, yo acá tomé este apartamento por unos meses, tengo que salir de aquí ya muy próximamente, entonces tenemos que ubicarnos los dos en un sitio mientras llega también la esposita, pero mientras tanto aquí no podemos meternos los dos, entonces me toca buscarle un espacio y bueno, eso ha sido, y aquí en Bogotá uno sale a hacer cualquier gestión, cualquier diligencia y se le va todo el día. Ya me llega el viernes y todavía pues no tenemos dónde meterlo, y es que acá de verdad, acá no cabe. Acá no cabemos, nos metemos los dos y entonces le toca salirse a Mateo. Entonces, ¿sí o no, Mateo? Entonces, pues vamos a ver, todavía estamos en la búsqueda de un espacio para que él pueda estar y que pues obviamente que estemos cerca, ¿no? Que estemos cerca porque de eso se trata mientras nos conseguimos. Sí, eso es el otro meollo que nos metemos ahora, a conseguir un espacio donde quepamos pues todos, ¿no? Recordando que no tenemos vida crediticia, que fiadores yo no tengo, mi fiadora era mi madre, ella ya está en el cielo, y es que ahora me pregunta uno, oiga, ¿quién sirve de fiador? En esta época, ¿quién sirve de fiador? Es muy jodido encontrar un fiador. Entonces, estamos en ese proceso, pero el primer paso es pues que él llegue y ubicarlo en un espacio donde mientras tanto yo pueda seguir desarrollando mi labor y también pues a la par buscar un sitio en dónde ubicarnos, en qué ciudad, en fin. Pero bueno, todo eso estamos preparados y vamos de frente, porque lo que yo quiero es que ellos ya estén aquí. Por supuesto, la llegada de mi hijo es reconfortante, pero también me preocupa mucho la esposita allá. Afortunadamente la esposita pues también está con mi otro perrito que se llama Benji, él es un cocker, que por cierto se me cayó por allá en unas escaleras y tenía inflamada una patica, ya está como mejor. Pero esa es nuestra vuelta. No debo dar tantos datos, ¿no? La gente por ahí me dice, no falta por ahí el loco atravesado que lo ubique, ¿no? Pero pues a mí me gusta compartir con ustedes las cosas que me van ocurriendo y tenerlos al tanto de cómo es nuestra vuelta a Colombia, también sirviendo de ejemplo para otras personas que tienen ese sueño de volver a nuestro país, al país de la belleza, al país potencia mundial de la vida. Entonces, pues ya siendo así, llegamos a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, noticia además que tenemos aquí en Colombia con C, así que no se me vaya mi señor, no se me vaya mi señora, que viene más. Y como primer ñapita traemos aquí a Uldarico. Dice Uldarico, ¿vieron la cara de disgusto de esa presentadora de Caracol con los resultados de la encuesta esa de Inbamer? Se le notó clarito que no les gusta Iván Cepeda. Y bueno, después de tanta guerra sucia desde ese canal, es comprensible la frustración. Y veamos la cara de la presentadora. Arranquemos entonces, Martín. Hicimos una escogencia de cuántos candidatos para esta muestra. Es que estamos hablando de casi 100, ¿no? Sí, nosotros logramos incluir 30. Entonces, Martín, hicimos una escogencia de cuántos candidatos. Mire la cara. Mírela. ¿Ah? Logramos incluir 30 candidatos o más en la pregunta. La encuestada dijera otro cuál, en caso de que alguno de los... Increíble. Eso es Caracol, ¿no? Se le nota que es afín a la derechanda de este país y por algo trabaja en Paracol, ¿no? Dice Mañana BL tacó. ¿Será que les exigieron para pagar la encuesta? Nada de raro tendría. Uribe les exige a sus militantes poner plata para todo. Bueno, pero vieron la cara, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de Caracol, que ya sabemos quiénes son. Estamos esperando la respuesta de Caracol. No, dio una respuesta, pero una respuesta chimba. Una respuesta chimba que no responde al cuestionamiento y al pedido de rectificación por parte del presidente Gustavo Petro. Esta respuesta de Caracol no responde mi cuestionamiento.
El periodista Ricardo Calderón, cuando se refiere a los hechos por los cuales acusa a Huertas y a Wilmar, lo ratifica. Primero, dice que las grabaciones de Wilmar no aparecen en los aparatos electrónicos incautados. Eso es cierto y es lo que denunciamos. Aparecen en otro infundio. A Wilmar lo menciona El Tiempo, supuestamente como conversante en una grabación que entrega el coronel de la policía Kitian a sus superiores de inteligencia. Ni Kitian dice que es Wilmar y el señor que conversa con Kitian afirma públicamente que no es Wilmar del Departamento Nacional de Inteligencia. ¿Por qué esta manipulación? ¿Por qué Caracol lo hace parte de su propia información si su nombre no está en las grabaciones incautadas hace 16 meses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos, el periodista Ricardo Calderón quiere confundir a la opinión con equivocaciones o presunciones mías que nada tienen que ver con el problema. El problema es que el informe sobre el general Huertas no está en las grabaciones incautadas hace 16 meses. El informe está en una carta escrita por un medio detenido del grupo MC en una cárcel de la SIJÍN de la policía. La carta no es de hace 16 meses. El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel, la SIJÍN, yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen Primo Carro. Mire lo que dice acá. Ese periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel de la SIJÍN yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Pero eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. A Jader Montoya no lo capturaron en la operación de hace 16 meses, el preso con el que estaba hablando Ricardo Calderón. Es la fuente que acusa al general Huertas en carta escrita por él y de su mano. Es decir, el general Huertas no aparece en los aparatos electrónicos capturados hace 16 meses. Extrañamente, la fiscal especializada de Medellín, fiscalía que he denunciado como subordinada del alcalde de Medellín, Fico, no entregó los informes ni los resultados de los aparatos electrónicos hallados en la retención de hace 16 meses, pero sí permitió que el periodista Ricardo Calderón entrara a visitar a un preso que nada tiene que ver con los hechos de hace 16 meses. La fiscal de Medellín no le avisó a la policía la autorización de la visita que se trataba de, en la autorización de la visita que se trataba de un periodista. La fiscal cometió un grave hecho irregular al permitir esa entrevista camuflada. La entrevista fue grabada por las cámaras de seguridad de la cárcel de la SIJÍN. Se ve claramente al periodista Alarcón, ¿es Alarcón o Calderón? Calderón, Ricardo Calderón. Ahí dice Alarcón, pero es Calderón, ¿no? Y se ve presionando al preso y preocupada por la seguridad de la cárcel por el hecho. Ese preso, la fuente que ataca al general Huertas, escribe en ese ataque de su mano en la cárcel. Y a un Wilmer quizá confunde el nombre. Y es allí donde aparece el tema de las compañías de seguridad. Cuando este gobierno es el que le ha puesto la investigación y el cierre de las compañías de seguridad privada que viven aliadas al crimen y que el periodista calladito no menciona. Ese preso nunca debió ser presionado a escribir esa carta. Esa carta menciona otros hechos, menciona a Holman Morris y me menciona a mí directamente. El periodista no se atrevió a publicar esos párrafos. Como prueba judicial no sirve, porque la fiscal de Medellín no permitió la presencia de abogado. He investigado más en el tema. Y la fiscal de Medellín tiene una fuente cercanía con el general Fajardo, al que saqué del ejército y trabaja con los gobiernos locales de Medellín y Antioquia. El boomerang ya lo tienen en toda su carota. Esa es la realidad. Mire lo que está destapando Gustavo Petro. Y queremos ver esa carta porque él mismo dijo que la iban a publicar, o el video. Estaba pidiendo a que lo orden de que lo publicaran. Seguimos. En Medellín, precisamente, se reunió un grupo de oficiales de la policía y del ejército retirados por Gustavo Petro,
que se han organizado con Abelardo, el gato, el tigre, el Hello Kitty, yo le digo es la potranca del ubérrimo, para pedirle a cambio de su apoyo el reintegro. Se han dedicado a construir falsedades para la prensa con el fin de debilitar el proyecto político del gobierno y fortalecer el de la Espriella. Contactaron con los Estados Unidos funcionarios de ese país. Caracol, al no verificar las fuentes de la información de Ricardo y dejarlas confundir con los hechos de hace 16 meses y no ver la intención reciente de la fiscal de Medellín fuertemente relacionada con el general Fajardo y con Fico, cayó en una componenda. Y recordamos que Gustavo Petro autorizó al general Huertas y al director de la inteligencia Wilmar Mejía a poner las denuncias penales y civiles que el infundio de Noticias Caracol y El Tiempo, dado que se niegan a rectificar, merecen. Que los denuncien a todos. Dice aquí Sandra Sandoval, esos disque periodistas saben lo que hacen, lo que lograrán y cómo se harán los de la oreja sorda después. Que los denuncie a todos, cada infamia, persecución, calumnia contra su gobierno, familia e incluso contra menores de edad, que llegue hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que pedimos, eso es lo que queremos, que se tomen esas acciones. Ya vimos y leímos que Wilmar lo estaba haciendo, que estaba pidiendo rectificación, no se va a dar. Pues mijo, aparte de la denuncia, pues obviamente una indemnización por el daño a su buen nombre. Esperamos que eso se dé y esperamos que ocurra realmente, porque ya está bueno. Ya está bueno de tanta sinvergüenzura, de tanta calumnia, de tanto delito cometido a diario por esos medios y en especial Caracol, El Tiempo, RCN y todos esos no se pueden quedar tampoco, no podemos olvidar, ¿no? Ni el Pasquín de Revista Semana, por ejemplo, también, ¿no? Denuncia para todos es lo que queremos, porque ya está bueno de verdad. Listo, siguiente ñapita. Póngale cuidado a esto. Vamos alistando por aquí a Garzón. No lo hemos metido hoy en el GIF, ¿no? Nuestro querido Garzón. El exalcalde Lucho Garzón, exalcalde de aquí, recuerdo, Lucho era de aquí, de Bogotá. No sé si era de otra ciudad. Bueno, del exalcalde Lucho Garzón volvió a la política. Vale, cuidado a esta. Y será cabeza de lista al Senado de coalición entre Alianza Verde y Partido en Marcha de Juan Fernando Cristo. Miren esto. Garzón ya está listico. Le ganó a Angélica Lozano y a JP Hernández. Siguiente ñapita. Utilizaron el asesinato de Miguel para hacer campaña, de Miguel Uribe. Luego usaron a su papá, Miguel Uribe Londoño, diciendo que sería candidato en honor a su hijo. Ahora, cuando dejó de serles útil, lo sacaron a patadas. Así funciona el centro demoníaco, una secta que la puñalada mínima va al pescuezo, como lo dijo Gonzalo Guillén. Totalmente cierto, totalmente cierto. Acá traigo a Físico Impuro. Primera escena. María Fernanda Cabal y Paloma Valencia le hacen la vida imposible a Miguel Uribe porque él va ganando en las encuestas. Segunda escena. Desafortunadamente asesinan a Miguel Uribe y de inmediato todo el Centro Democrático aprovecha y politiza su muerte para obtener votos. Tercera escena. Postulan al papá de Miguel Uribe Londoño, como precandidato presidencial para capitalizar la indignación y mercantilizar el dolor por la muerte de su hijo. Cuarta escena. El papá de Miguel Uribe encabeza las encuestas dentro del Centro Democrático, pero aún así solo alcanza un 4% en intención de voto general. Quinta escena.
Cuando el efecto político de la muerte de Miguel Uribe se desvanece y deja de ser rentable electoralmente, el centro demoníaco decide echar a patadas al papá de Miguel Uribe. Sexta escena. El papá de Miguel Uribe sale a decir que no ha renunciado ni piensa dejar que lo renuncien. Séptima escena. Está por verse. Y totalmente cierto. ¿Quién iba a pensarlo? Al primero que destripó de la estrella fue a Miguel Uribe Londoño. Miguel Uribe Londoño se retira de la militancia del Centro Democrático. Lo último que se sabe es esto. O sea, sería la sexta escena, era así, sexta escena. No respondieron a mis llamadas, no escucharon mis argumentos, no se me respetó el derecho legítimo a la defensa. Agregó que sus principios no se negocian y que ya no le interesa la rectificación que ayer le pidió al Centro Demoníaco por retirarlo de la precandidatura. Dice Canela, uy, ese Matarife es tremenda gono. Le sacrifican al hijo, se lo utiliza para hacer politiquería, luego usan al padre para finalmente darle una patada en el jopo. Ese antro de delincuentes llamado Centro Democrático son un asco. Vomitables. Pero si algo me llamó a mí la atención, y yo voy a dejar de opinar de las candidaturas de los youtubers y tal, porque a mí me encanta que lleguen todos allá. Pero siempre que digo algo, me sale alguna persona con un comentario totalmente errado y diferente a lo que yo he dicho. Entonces trato de guardar. Dejo claro que me gusta que gente decente como ellos, referentes en esta lucha contra esa derecha y contra las injusticias y contra las cosas abominables que pasan en nuestro país, lleguen allá al Congreso. Me encanta. Que Wally, que Alejo, que Lalis, que Beto, bueno, ahí con Beto tengo ciertas, pero de representantes del colombiano del exterior yo lo que he pedido es que tenga calle y Beto la tiene. Ya en otros puntos pues no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, todavía es más, no puedo votar ya por los colombianos en el exterior. Ya mi esposa y el grupo que tenemos nosotros allá, pues miraremos a ver a quién le damos ese apoyo por la representación de colombianos en el exterior. Beto a mí no es que me llene plenamente, pero de lo que hay es como lo mejor. Sin embargo, pues cada uno que tome su decisión. Yo aquí en este caso sí no meto las manos al fuego. Listo. Pero sí me llama mucho la atención y fue lo que me sorprendió después de que supe, sin mala intención ni nada, simplemente dije, oiga, me sorprende, ¿no? Que Alejo llegue a la lista con Roy Barreras y tal, al partido de Roy. Bueno. Y miren por qué también lo digo. Esto, cada uno saca su opinión. Yo simplemente voy a pasar la noticia. Ante la expulsión de Miguel Uribe, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, le extiendo una invitación respetuosa a ocupar el espacio que su hijo en el Senado de la República por la lista de Nuestra Fuerza. Con este gesto se da un mensaje de unidad y fortaleza para Colombia. Yo no voy a decir absolutamente nada. Cierro el pico y ustedes sacan cada uno su opinión. Siguiente ñapita, con la misma línea. La precandidata María Fernanda Cabal respaldó la decisión del Centro Democrático de apartar a Miguel Uribe Londoño. Somos 3 candidatas, no hacen ni media, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única, primero pensando en Colombia, dijo. ¡Ah! ¡Qué campeones, ¿no? ¡Campeones! Y ya pasando a lo siguiente, ñapita, que también va relacionada, traigo a Gustavo González. Miguel Uribe piensa que Petro es un dictador, pero hoy supo, en realidad, lo que es una dictadura. Escuchemos un poco a ver qué dice este. Categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir. Bueno, ya allá que se arreglen. Ahí queda la invitación que le hace Roy. Ay. ¿Qué más tenemos aquí? Miren este personajucho.
Diego Trujillo, el actor ese. Está cantado. Si no cerramos filas en torno a Sergio Fajardo, seguiremos presenciando el desastre actual de otros 4 años. Ya puse a Garzón, pues el amigo. Ya que estamos riéndonos, ¿no? Pues riámonos otro poco. Y me da vergüenza, pero yo sé que Bucaramanga va a cambiar. Yo sé que Bucaramanga, la Búcara hermosa, la ciudad bonita, va a salir de esa gobernanza paramilitar que toda la vida la ha tenido sumida también. No vamos a decir en un atraso, pero ya he hablado bastante de lo que pasa y ocurre en Bucaramanga, ¿no? En esa burbuja que creen que ¡guau! Vean esto. A ver, ¿cómo es que dice aquí el amigo Sarzam? Yo soy Colombia Humana, dice, atención Colombia, prohibido reír, uy, no nos prohíba reírnos, no es un velorio, es la campaña de Abelardo de la Espriella, no se rían, por favor, ¿cómo no nos vamos a reír, Sarzam? No nos diga eso, vean esto. Con 1000 defensores de la patria. ¿Qué? Porque Colombia, los buenos, somos más. ¿Qué? Y dice Abelardo de la Estrella, Bucaramanga, vamos a tener una gran votación. En Bucaramanga vamos a sacar en el Santander una votación espectacular. Yo quiero saber si ustedes lo creen. Imposible no reírnos, Sarzán. Vamos a ver, Bucaramanga. Vamos a ver, mi querida Búcara, que me muero de ganas de estar allá. El Día de las Velitas, por ejemplo, lo tenía planificado, pero no, nos queda difícil. Es que, Dios mío. Bueno, el Día de las Velitas hacen un acto espectacular en el sitio. Yo no le llamo cementerio, yo le digo Tierra Santa, porque es un campo santo, no parece, bueno, no lo que uno connota siempre de un cementerio. Allá hacen un acto hermoso, el Día de las Velitas, en compañía pues con nuestros seres queridos fallecidos. Es un espacio espectacular y ay Dios mío, me duele no poder estar en Bucaramanga, pero muy pronto estaremos en la ciudad bonita. Por supuesto que sí, y por supuesto que tengo que ir a visitar a mi mamá y a llevarle a Mateo. Cuando la última vez que estuve, bueno, fue el viaje pasado, pero ya cuando decidimos volver a España, después del fallecimiento de ella, me despedí con mi Golden Retriever Duhan, que fue el que se me murió y por el cual después pues llegó Mateo a casa. Allá me despedí de ella con Duhan, amante ella de los perros, y estoy seguro que desde arriba este perrito la debe tener enamorada. Entonces tengo que llevar a Mateo a Tierra Santa, allá en Bucaramanga, a visitar y por supuesto a arreglar la tumba y pues llevarle florecitas. Quiero incluso trasladarla, ella está en las partes exteriores, pero quiero trasladarla a una nueva construcción que hicieron bueno, eso ya es algo personal, ¿no? Una nueva construcción que hicieron allá en el mismo Campo Santo, que es lo más de bonito. Entonces, bueno, vamos a ver. Ay, mi viejita linda. Ay, mi cuchita hermosa. Listo. Siguiente, ñapita. Dice Gustavo Petro que la justicia no debe tener temor ante la tutela del hijo del magistrado Ibáñez. Ay, ay, ay. Debe restituirse los derechos de él y de su madre. Es hora que las brisas de decencia crezcan en la justicia. Y aquí, si vamos a hablar de esto, pues nos vamos a Casa Macondo. Y Casa Macondo, ¿qué dice respecto a esa tutela? Pues aquí tenemos esto. Uno de los hombres encargados de proteger
En Colombia, un magistrado de la Corte Constitucional, uno de los hombres encargados de proteger los derechos fundamentales, sostuvo más de 4 décadas una historia que se acaba de desmontar. Una historia sobre su propio hijo, sobre la madre de ese hijo y sobre una versión de los hechos que nunca ocurrió. Todo comenzó con una entrevista publicada en Casa Macondo en agosto de este año. En ella, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, para negar la paternidad, contó que la madre de su hijo lo había drogado y abusado sexualmente. Esa versión no solo dolió, era ofensiva y falsa. Por eso Yolanda Inés Robles, la madre, Jorge Enrique Ibáñez Robles, el hijo, y su tío Edgar Robles, magistrado del Tribunal Administrativo de Huila, interpusieron una tutela contra el magistrado Ibáñez Najar exigiendo rectificación. La tutela contiene una lista de 20 mentiras, omisiones y distorsiones de Ibáñez Najar que, según ellos, deben aclararse. Y ese listado revela algo que el país no conocía, que la relación entre el magistrado y su hijo nunca fue como la presentó públicamente. Las acciones aseguran, por ejemplo, que el magistrado le pidió a su hijo no usar su apellido después de que un juez reconoció la paternidad de Ibáñez en 2004. Ibáñez nunca ayudó a su hijo, como falsamente dijo en Casa Macondo. Simplemente le dio lo mínimo de la cuota alimentaria entre 2004 y 2010 y obligado por un juez. Nunca hubo reconocimiento voluntario. Hubo un proceso judicial para obligarlo a reconocer la paternidad. Ibáñez siempre supo de la existencia de su hijo y hasta lo cargó en sus brazos en 1982. Por eso es falso que solo se enteró de él en 2002 cuando éste lo demandó. Y lo más importante, que la señora Yolanda Inés nunca lo drogó y lo abusó sexualmente, sino que el hijo fue resultado de una relación consensuada. El caso también dejó al descubierto otro problema. Durante años nadie pudo acceder al expediente original del proceso de paternidad, un expediente que desapareció, reapareció y que solo ahora, con la tutela, volvió a ponerse sobre la mesa. En resumen, lo que piden es simple, que el magistrado rectifique. Esta no es solo la historia de una familia en conflicto, es la historia de cómo el presidente de la Corte Constitucional construyó una versión que, según su propio hijo, la madre de su hijo y el tío de su hijo, es falsa de principio a fin. Y nos preguntamos cómo puede alguien proteger los derechos fundamentales si miente descaradamente para negar a un hijo. ¿Cómo espera el país que él proteja a los demás si no protege ni a los suyos? Soy Camila Gómez y Casa Macondo es un proyecto de periodismo independiente que investiga lo que otros prefieren evitar. Bien, ese video, ¿no? Casa Macondo. Mis respetos a ese gran medio. Mis respetos. Y ¿cómo lo podemos, ¿Cómo podemos? Bueno, ¿qué decimos? ¿Qué decimos después de eso? Pues que llegamos, estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro. ¿Qué tal eso? No, espere que acá hay otra. Acá hay otra. No. Bueno, llegamos al final de este contenido, eso sí, pues con un llamado, ¿no? Ya sabemos que nosotros estamos mayores, pero si tenemos nietos, sobrinos, hijos, hermanos, amigos pequeños, que no solo pequeños, porque es que uno ve los grandes también quemando pólvora. ¿Cómo les parece eso? Vea, esto que usted me ve en la mano mocha, el dedo mocho, es con pólvora, fue con pólvora, cuando tenía 15 años. Así que pues el llamado a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que los ve uno con los, ¿cómo es que se llaman? Los voladores. Que no quemen pólvora y sobre todo por los animalitos, por los perritos, pajaritos, por todos los animales que sufren. Cada vez que estalla un petardo de esos, ¿cómo es que les? Volador, sí es un volador, ¿no? Sí, no me olvide, eso es Colombia, ¿no? El volador, los truenos esos, bueno, la pólvora. Ya Mateo levantó qué días el edificio por un volador o algo que escuchó por ahí. No, estoy preocupado de cómo va a ser el diciembre con Mateo, que empiecen a quemar pólvora, que está prohibido, ¿no? Entonces, en Antioquia solamente en el inicio de diciembre ya van 11 quemados. Entonces, nada de pólvora. Llegamos entonces al final de este contenido. Espere que estaba revisando la cuenta de Gustavo Petro y se me armó aquí un zaperoco, porque estoy pendiente también del tema de la inscripción, de la inscripción de los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, el día de mañana. Pero todavía no he tenido una información. No.
Por acá estoy en la cuenta de Gustavo Petro y han pasado al inglés ese mensaje, esa invitación que le hace Gustavo Petro a Donald Trump, que venga a Colombia. Aquí está, New Come to Colombia, Mr. Colorado del Norte. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse al canal. Este es Colombia con C. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Vamos a continuar con esa transformación de nuestro país. Cualquier información que sepa del acto político que se va a dar a cabo mañana en la inscripción de candidatos y candidatas del Senado y de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, pues por supuesto que se la haré saber. Nos vemos entonces, miles y miles de bendiciones para todos, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. ¡Chao!